por podernos estar acompañando juntamente por esta plataforma en Facebook. Gracias a toda la congregación del Aposento Alto. Seguimos compartiendo la palabra de Dios con ustedes, queriéndoles motivar a que puedan seguir teniendo esperanza y paciencia sobre todo esta situación por la cual estamos viviendo. Es por eso que queremos seguir compartiendo nuestros servicios que habitualmente teníamos como congregación ahora con ustedes. En esta ocasión queremos estar llevando referente al libro de Génesis. Durante estos siguientes martes estaremos compartiendo referente a este tema y poder conocer el inicio de todo lo que Dios ha provisto para con su iglesia. Queremos comenzar en esta tarde con una oración poniéndonos primeramente en las manos de nuestro Dios. Padre Santo, a ti te damos toda la honra y la gloria, te damos gracias porque tú nos permites el poder estar buscando cada día más de ti, conociendo tu palabra. Te pedimos, Señor, de que tú nos guardes, que tú nos cuides en estos momentos en los cuales estamos viviendo y que tu palabra siga trayendo consuelo, siga trayendo fortaleza y esperanza para nuestras vidas, para nuestros hogares. A ti te damos toda la honra y la gloria, Padre, en el nombre de Jesús, de tu Hijo amado. Amén. Amén. Queremos comenzar como lo dice la palabra de Dios desde el principio. Entonces, si ustedes tienen sus Biblias o si lo conocen de memoria, queremos leer en el libro de Génesis el versículo 1 del capítulo 1. El primer versículo donde comienza todo al respecto. Dice la palabra de Dios al respecto, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es todo lo que dice este versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es algo de lo cual queremos partir en esta serie de mensajes que estaremos llevando los martes, hablando acerca del principio, hablando acerca del Génesis, hablando acerca de lo que Dios quiere que nosotros conozcamos acerca de Él. Y para poder empezar y podernos introducir al respecto, tendríamos que hablar de cómo es que se comienza a escribir este libro. En nuestra congregación, en algunos martes pasados, estuvimos hablando de toda la genealogía o de todo un orden cronológico de los personajes bíblicos, comenzando desde Adán, Caín, Abel, Set, Noé, sus hijos, pasamos por Abraham, pasamos por Isaac, por Jacob, por los 12 hijos de Jacob y llegamos hasta José. No tuvimos la oportunidad de continuar, tuvimos que llegar ahora a estas circunstancias de las cuales estábamos pasando hoy en todo el mundo y nos detuvimos al respecto, pero si hubiéramos continuado, llegaríamos al personaje que nos interesa en esta tarde, que es Moisés. Moisés es el autor del conocido como Pentateuco, de la unidad de estos primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. El primero de ellos fue el Génesis, el inicio. Y se le puso este nombre por las primeras palabras, en el principio. El significado literal de Génesis es el principio. Y tomaron este nombre porque fueron las primeras palabras que escribió Moisés. Para poder entender eso al respecto y poder salir un poquito de las cosas que muchas veces nos pudieran distraer al respecto. Cuando se habla de este versículo y empezamos a caminar, hay muchas teorías al respecto de lo que se busca dar una explicación, de lo cual la palabra no intenta explicarlo. Del versículo 1 al versículo 2, mucha gente considera que hay un grande abismo entre estos dos versículos, que hay millones o miles de años entre ellos, entre estos dos. Algunos quieren incluso el poder adaptar a lo que menciona también como la caída de Lucifer, como la caída de Satanás, pensando de que cuando Dios creó en el inicio todo estaba bien, pero al llegar Satanás a la tierra trajo el caos y el desorden que encontramos en el versículo 2. Pero no es algo en sí que la palabra nos quiere enseñar, no es algo que Moisés quiso redactar. Podamos entender primeramente cuál es la razón por la cual Moisés quiere estar compartiendo. ¿Por qué Moisés escribió estos libros? ¿Por qué Dios le pidió que los escribiera? Recordamos que durante este tiempo que habíamos estado estudiando, estuvimos hablando desde Adán, después Noé, Abraham, los hijos, Isaac, Jacob, los 12 hijos de las tribus y José, en específico al introducirlos.
Durante todo ese tiempo, durante todos estos personajes que narra el libro de Génesis, nos damos cuenta que Dios mismo se había revelado a ellos, pero en una forma meramente presencial, que lo había experimentado. No quería que lo conocieran en un concepto, quería darse y se reveló en una forma sobrenatural, pero en una forma física y palpable. Su voz era audible. Cada uno de estos personajes tuvo una relación personal e íntima con Dios y lo escucharon y hablaron con Él. Entonces, si Dios ya se había revelado, ¿por qué escribir el libro de Génesis? Primeramente, no tiene el propósito este versículo de poder verificar la existencia de Dios. Dios ya había demostrado que existía. Dios ya había demostrado que tenía el control y el poder sobre todas las cosas. Primeramente se había revelado como Dios mismo sobre Abraham, sobre Isaac y sobre Jacob. Cuando encontramos al pueblo en Egipto, es la forma en la cual Él se da a conocer y la gente lo identifica. Ya conocemos que Dios existe y que es Dios de nuestros padres. Es Dios de Abraham, es Dios de Isaac y Dios de Jacob. Cuando tiene esa oportunidad, Moisés, de conocer a Jehová en aquel monte donde la zarza estaba ardiendo, él no se empieza a cuestionar si él existía. Él no llegó y se preguntó en la zarza, ¿de dónde viene esa voz? Porque no es Dios, eso no existe. Ellos dan por hecho que existía porque se había revelado en una forma física y palpable durante toda la historia. Entonces no hay una necesidad de querer comenzar a escribir el libro de los Génesis demostrando que Dios existe, porque se da por hecho que existe. Cuando Dios quiere revelarse en nuestras vidas y demostrar su existencia, no lo va a hacer una cuestión teórica, no lo va a hacer en un concepto teológico. Dios quiere demostrar su veracidad siempre en una cuestión física y palpable. Es por eso que la religión de la cual podemos profesar está basada en la experiencia y no solamente en la teología, no solamente en el conocimiento de la palabra de Dios, sino lo que vivimos día a día, porque hemos tomado esa persona, esa deidad sobre nosotros mismos. Ya no es solamente el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, es mi Dios personal. Porque lo he podido experimentar, porque lo he podido vivir. Eso era lo que estaba temiendo Moisés. Ya lo experimenté, ya lo viví. El Señor ha partido el mar. El Señor ha librado al pueblo de Israel de Egipto. Nos sacó con poder y fuerza con las plagas. El Señor ha estado cubriendo a su pueblo con una columna de fuego y una nube sobre el día para poder traer frescura. El Señor es palpable, no tiene que demostrarme que existe, lo vemos en todos lados. El Señor, cuando empieza a revelarle a Moisés para escribir este libro, no tiene ese propósito y ciertamente no comienza el libro queriendo demostrar la existencia de Dios. Da por hecho que Dios existe. Y si no tiene el propósito en el principio de demostrar su existencia, ¿cuál es el propósito en sí? De lo cual está buscando que nosotros pudiéramos tener o conocer de acuerdo a la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ciertamente es el principio. Pero ¿el principio de qué? El libro de Génesis nos habla a cada uno de nosotros, primeramente en que Dios tuvo un comienzo. Y antes de este comienzo, Él ya estaba presente. Dios no tuvo un comienzo, el que tuvo un comienzo fue los cielos y la tierra. Todo lo que nosotros conocemos, todo lo que podemos ver, todo lo que podemos nosotros probar al respecto. Pero Dios ya estaba. Y Él quiere que nosotros podamos comenzar en este inicio, en la creación misma, no en la de su existencia, sino en la creación de lo que nos rodea. Cuando seguimos estudiando y analizando este versículo, nos damos cuenta que lo que culmina dentro de estos 7 días de creación, en el 6º día creó al hombre a su imagen y semejanza. Comienza mencionando todo lo que puedes ver fue creado por Dios. Pero lo principal que Él creó durante esos días fue al hombre.
Lo que Él quiere comenzar, y estamos tratando de introducirnos en esta serie de mensajes, es que Él tiene un propósito con el hombre al habernos creado. Es por eso que comienza la palabra de Dios de esta forma. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio Dios creó. Y nosotros somos creación suya. Él nos formó, Él nos hizo a su imagen y semejanza. El libro de Génesis tiene el propósito de mostrarnos cuál es el propósito de habernos creado. Cuál es la intención de Dios de habernos hecho y de habernos formado. Y durante el estudio y durante los mensajes que estaremos compartiendo durante los siguientes martes, esa es la intención, descubrir cuál es la razón por la cual Dios me ha hecho. Muchas veces no pudiéramos entender y comprender las situaciones por las que estamos viviendo. Hoy en día nos estamos preguntando por qué estamos pasando por esto. ¿Por qué estamos encerrados en nuestros hogares? ¿Cuál es el propósito de Dios sobre todo esto? Y Dios tiene una respuesta. Pero para poderlo comprender tuvo que tener un inicio. Y el inicio tuvo la intención de demostrarnos que Él es el creador. Que Él nos hizo. Que sobre todas las cosas hay una mano que nos formó y nos hizo. La primera evidencia que pudiéramos decir al respecto de la existencia de Dios es nuestra relación personal y lo que hemos podido experimentar de antemano, porque lo podemos sentir, porque lo podemos escuchar, porque podemos conocer y aprender de Él en la revelación de su Hijo amado, del Señor Jesucristo. Y como segunda evidencia es todo lo que hay a nuestro alrededor. La palabra de Dios dice que los cielos proclaman la gloria de sus manos. Todo lo que hay alrededor solamente tenemos que observar, solamente tenemos que ver para poder verificar que Dios existe. Durante estos días que hemos estado pasando encerrados, hay muchas cosas de las cuales podemos reflexionar y pudiéramos meditar. Tal vez algunos han pasado mucho tiempo en el espejo, observándose. Pero pocos podemos estar analizando realmente la obra que Dios hizo sobre nosotros mismos. Que hay un ente, que hubo esta inteligencia que nos formó a cada uno de nosotros. Que no puede ser obra de la casualidad. Que no puede ser una obra de la evolución misma. Si hubiera evolución, tendría que haber un proceso y dentro de ese proceso tendría que haber quienes quedaron en medio del proceso. Pero cada uno de nosotros hemos sido hechos de una forma exclusiva y de una manera perfecta y funcional. Esto demuestra de que hay algo que nos formó inteligentemente. Que cada parte de nuestro cuerpo tiene una función inteligente. No está hecha por la casualidad. No está hecho por el azar, ni las probabilidades de la existencia y de la vida. Alguien inteligente nos formó y nos creó. Ese fue Dios. Y Él empieza primeramente en quererse revelar como eso hacia nosotros. No en que existe, sino en que Él crea. En que somos creación suya, en que Él nos ha formado. En el segundo aspecto de lo que tiene que ver con esta situación de la creación y del principio, en lo cual quiere darse a conocer y revelarse a nosotros, es que como creación nosotros le pertenecemos a Él. Él fue nuestro hacedor. Nosotros somos suyos. Nosotros le pertenecemos a Él. Y es lo mejor que pudiéramos aprender durante todo este día. Y durante este mensaje lo que quisiera centrarme es que nosotros le pertenecemos. Mas sin embargo, algo de lo cual Él nos sigue mostrando en la formación es que puso en nosotros un elemento particular que se llama libre albedrío. Esto es la decisión y la voluntad que tenemos nosotros como seres humanos para tomar una decisión trascendente que hasta el día de hoy la gente ha decidido por omisión o por decisión propia estar cerca de Dios o alejarse de Él.
Tal vez tú no tomaste la decisión de acercarte a Él. Tal vez tú no tomaste la decisión de alejarte de Él. Pero por el simplemente hecho de no haberlo considerado, la elección fue tomada. La situación está hecha. La gente se empieza a cuestionar y empieza a analizar al respecto y busca explicaciones. ¿Realmente hay tanta maldad en el hombre para haber creado un virus que nos exterminara, que matara a tantas personas? ¿Acaso fue Dios? ¿Dios formó esto de lo cual estamos viviendo? ¿Es consecuencia? Es preocupante cuando muchas veces escucho dentro de otros ministros, otras personas mencionar de que es juicio de Dios lo que estamos viviendo. De que es el resultado de nuestra relación con Él. ¿Y dónde está Dios en este momento? ¿Dónde está involucrado? ¿Dónde ha estado muriendo tanta gente? Algunas buenas personas, algunas no tanto. Pero si existe Dios, ¿por qué Dios está tomando la decisión? Dios no toma la decisión. La decisión es nuestra. Dios puso en nosotros el libre albedrío. Él quiere que sepamos que Él nos creó, pero de la misma forma en la que nos creó a su imagen y semejanza, puso poder de decisión. Y muchos han tomado la decisión de estar lejos de su Creador por omisión. Simplemente por el hecho de no haberlo considerado. Simplemente por el hecho de no haberlo buscado. Simplemente por el hecho de muchas veces culparlo sin ni siquiera haberle preguntado a Él. Los que hemos tenido la oportunidad de conocerle sabemos de que existe esa libertad. Y que en la palabra encontramos respuestas sobre cada situación, sobre cada circunstancia. Que en su palabra encontramos dirección, pero también encontramos corrección, también encontramos disciplina para nuestras propias vidas. Muchos han cuestionado al respecto también de por qué estamos haciendo ese tipo de servicios si realmente creemos en Dios. Algunos mencionaron, es falta de fe entonces no abrir las iglesias. Es falta de fe no quererse congregar y alabar a Dios. Bueno, tendríamos que conocer primeramente la palabra de Dios para poder verificar eso y para poder conocer realmente cuál es la voluntad de Dios. Porque en su voluntad encontramos que Él nos advierte al respecto. En el libro de los Levíticos encontramos reglas sanitarias respecto a una plaga, respecto a una enfermedad muy parecida a lo que estamos viviendo como era la lepra. Y nos pone principios que nosotros deberíamos de seguir y muchos son muy parecidos a los que encontramos hoy en día en nuestra época. Tiene que haber una separación de aquellos que están infectados con las personas que están sanas. Y lo que estamos haciendo en ese tiempo es realmente eso, un resguardo. Y es bíblico. Y Dios pone la forma de cómo tratar todas estas circunstancias. Lo conociéramos si nosotros nos acercáramos a Él. La intención de este mensaje no es explicar lo que está pasando. La intención, al igual que el libro de Génesis, es reconocer primeramente a nuestro Señor como creador, a Dios mismo como un creador, en el cual nosotros le pertenecemos, pero que de la misma forma ha puesto una voluntad sobre nuestras vidas y que el día de hoy tú tienes la oportunidad de decidir, de elegir cuál es la mejor forma de comenzar una relación con Él. En la historia de Génesis comienza planteando el cómo Dios creó al hombre y cómo Él, caminando entre el huerto del Edén, tenía una relación con el hombre. Pero a consecuencia del pecado, a consecuencia de la desobediencia del hombre, de no seguir sus mandatos, es bien interesante eso al respecto. Algo de lo que me gusta y me apasiona mucho tiene que ver con el derecho, tiene que ver con las leyes. Y algo de lo que nos preocupa hoy en la sociedad es que cada vez estamos queriendo establecer más leyes para controlar al ser humano, pensando que esa es la solución de nuestra conducta.
que si ponemos más leyes, entonces la persona se podrá comportar. En este tiempo que estamos preparando el mensaje y lo estamos compartiendo con ustedes, se puso en fase 3 en México, de lo cual se pide que la gente pueda quedarse en sus casas. Y la única diferencia de esta a la fase 2 es que ahora está la fuerza pública que nos invitará a regresar a nuestras casas si no tenemos nada que hacer en la calle. Se tuvo que imponer la fuerza pública. Gente que trabaja en el gobierno, que está ahora como policía, que está en el ejército y que está en otras instancias como la fuerza pública, tiene que contenernos porque nosotros no nos pudimos dominar a nosotros mismos. Porque nosotros no nos pudimos guardar, ahora ellos tienen que guardarnos. Y seguimos poniendo más leyes. Y tuvo que ser por decreto. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos entendido que cuando Dios comenzó, lo hizo de una forma bien sencilla. Explicaba que al inicio Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Y al principio Dios no les dio 10 mandamientos. Dios le dio solo un mandamiento. De todo árbol que hay en el huerto puedes comer, excepto de uno, de aquel árbol que está en el medio del huerto, conocido como el árbol del bien y del mal, el árbol de la ciencia y del conocimiento. Puedes comer de todo, menos de uno. Es la única regla. No te voy a decir que puedas hacer otras cosas. No te puedo decir de que no puedes salir a la calle. No te puedo decir de que no puedes hacer eso, no puedes hacer lo otro. Solamente te estoy pidiendo una sola cosa. Que no comas del árbol. Que no comas de ese fruto. Dios puso las cosas muy sencillas cuando cuando Él nos creó. Y Él nos puso a que tomáramos una decisión muy simple. ¿De qué serviría de que Dios pudiera en nosotros el libre albedrío si no nos diera la oportunidad de ejercerlo? La gente piensa, Dios es un Dios malo, porque comenzó probando al hombre, le puso la tentación ahí. Dios te da la oportunidad de elección. No es que Dios tiente, la palabra dice que Dios no tienta a nadie. Pero Dios te da la oportunidad de elección. Y Dios le dio la oportunidad de elección a Adán, a su esposa Eva. Y eligieron mal. Y eligieron apartarse de Dios. Esa es la consecuencia de la que rompió la relación de Dios con el hombre. Y tuvo que enseñárnosla y tuvo que enseñársela a Moisés y plasmarla en el libro de Génesis para que nosotros lo pudiéramos entender. ¿Cómo comenzó? Ahora, esto nos habla de los primeros 3 capítulos de Génesis, pero el resto del libro habla de cómo Dios se ha esforzado en reconciliarse con nosotros, que Él quiso volver a tener un comienzo con nosotros. Esto nos habla de la voluntad que Dios tiene para tener una relación personal contigo y conmigo, que lo podemos ver como su creador, pero no con la obligación de estar con Él, sino que estemos por amor y por elección propia, que nuestro libre albedrío, en nuestra libre decisión, en nuestra libre voluntad, elijamos estar con Él. En el principio del conocimiento de la palabra de Dios y de la revelación de Dios hacia el hombre, tiene el propósito de que conozcamos que Dios quiere acercarse a tu vida, que Dios quiere que le conozcas, que Dios quiere revelarse, que Dios quiere mostrarse. Comenzaba todo esto compartiendo con ustedes que la principal razón de poder demostrar la existencia de Dios es poder experimentarlo. Creo que la palabra de Dios es viva, que la palabra no vuelve vacía y que llegará a tu mente y que se establecerá en tu corazón. Pero hasta que no lo experimentes en carne propia, que Dios es real y quiere tener una relación contigo, en vano es todo lo que puedas conocer de Dios. Este puede ser el gran génesis para comenzar una relación con tu Creador. No es solamente el que tú veas cómo Dios ha sido bueno
y contemples los cielos y contemples las estrellas y te contemples a ti mismo. Dios quería revelarse al pueblo de Israel y lo estaba haciendo de una forma práctica. Pero Dios quería que quedara plasmado en estos libros para que llegara a nuestras generaciones. La palabra de Dios sigue estando viva. El Génesis, que sucedió cerca de 6,000 años atrás en la historia, sigue estando vigente para cada uno de nosotros como el inicio que puede comenzar en la relación del Creador con cada uno de nosotros, si tú se lo permites. En esta tarde quiero dirigirlos una vez más, si ustedes no han tomado esta decisión, o si ustedes han tenido solamente el concepto de Dios por conocimiento, por la lectura de la palabra de Dios, es el tiempo de probarlo en una forma personal. Soy hijo de ministro, a 34 años de edad. Durante toda mi vida pequeña conocí acerca de Dios porque lo escuchaba domingo a domingo. Porque las pláticas en la casa eran referentes a la Biblia y a personajes bíblicos. Las historias para dormir eran referentes a personajes bíblicos, historias bíblicas. Por concepto conocía la palabra de Dios. La historia la conocía. Sabía lo que era la Biblia, conocía los personajes, pero lo conocía respecto al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Pero hubo un día donde tuve que tomar una decisión para que ese Dios se volviera una realidad en mi vida, para que tuviera un inicio esa relación. No fue cuando descubrí la Biblia, fue cuando quise probar esa relación de Dios conmigo. Fue cuando Él y yo le permití el revelarse a nuestra vida. Él quiere revelarse, pero muchas veces no se lo permitimos que Él se revele. Hoy en día está todo propicio para poder probar a Dios, para poder permitirle que Él se revele conforme a tu necesidad y Él te muestre que quiere acercarse a ti y tener un inicio con una relación íntima sobre tu vida. Quiero invitarte a hacer una oración y a reflexionar en esta palabra y a que pruebes a Dios. Te invito a cerrar tus ojos por un momento y a dirigir unas palabras en Él. Damos por hecho que Él te escucha, que Él está en todo lugar, no está solamente en esta iglesia, en esta congregación, Él está en tu hogar. Él está con su oído atento a lo que tú puedas buscarle en esta tarde. Cierra tus ojos. Padre, a ti te damos toda la honra y toda la gloria. Señor, te reconocemos como el Dios creador, como quien nos ha formado, porque creemos en tu palabra y porque tu palabra lo dice. Pero Señor, para aquellos que aún se ha hecho difícil poder creer, que hay la necesidad de poder ver, de poderte experimentar, Señor, te pido que tú puedas tener una revelación sobre tus vidas, de la misma forma en la cual tú te has revelado a mí, de la misma forma en la cual yo he podido experimentar el poder de sanidad, que he podido sentir tu presencia, he podido escuchar tu voz y he podido conocerte y comenzar esta relación. Al igual que en estos mensajes, Señor, te pido que tú tengas un inicio sobre la vida de cada uno de ellos, comenzando una relación íntima, que vaya más allá del concepto, que vaya más allá de la palabra y de la historia que tú nos permites conocer, sino que hoy sea nuestro Génesis, que el día de hoy sea el inicio para comenzar una nueva relación contigo, bajo la experiencia, bajo la misma verdad, y la misma forma palpable en que tú te revelaste a ellos, en que tú te revelaste a estos personajes, también lo puedas hacer con nosotros. Sabemos que somos tu creación y sabemos que tú has puesto el poder de decisión sobre nuestras vidas. Señor, hoy quiero tomar en esta tarde la decisión de que te permita revelarte a mi vida,
de permitirte, Señor, que te muestres cuán grande es el amor, que te muestres cuán grande es tu poder sobre las circunstancias, sobre lo que estamos viviendo en este día. Son propicias la situación por la cual estamos viviendo de desesperación, de inquietud, para que tú nos puedas mostrar que tú sigues teniendo el control sobre todas las cosas. Revélate sobre nuestra vida personalmente e individualmente, y te lo agradeceremos. De antemano, Señor, yo te quiero dar gracias por lo que tú estarás haciendo en la vida de cada una de las personas que está escuchando y se ha dispuesto a poderte conocer, que te permita revelarte tú a su vida. Te doy gracias, Señor, por las grandes maravillas que tú harás sobre sus vidas. A ti te damos toda la honra y gloria. A ti te glorifico y te exalto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos invitarte el próximo martes a que nos puedas estar acompañando, a poder estar meditando y conociendo cómo Dios quiere revelarse a tu vida por medio del libro de los Génesis. Por medio de todos estos libros de la palabra de Dios. Durante el tiempo que pueda pasar esta situación o aún más allá, en lo que Dios nos pueda permitir, queremos llegar ante ustedes y compartir de la palabra de Dios. Si tú le permites a Dios revelarse, yo estoy seguro que te sorprenderá. Que es tan grande Dios como el creador del universo, como el creador del cielo y de la tierra. Que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros.